Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y estoy encantada de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a hacer un vídeo ligeramente diferente, porque no vamos a estar aquí sentados como siempre con este fondo y esas cosas, sino que vamos a preparar una especie de pizarra blanca tipo Velleda. Pero no la voy a comprar porque son bastante caras, la verdad. Me sorprende un poco el precio, pero bueno, si eso es su precio. El caso es que para algunas clases y también para la preparación a veces de clases virtuales o en este curso que no sabemos muy bien lo que va a pasar y puede ser que en algunos momentos estemos presencial, en otros momentos estemos virtual, he pensado que estaría bastante bien tener una pizarra Velleda en casa. Pero como no es algo que yo realmente necesite ni es algo que en lo que quiera invertir mucha cantidad, vamos a hacerla de un modo un poco más casero. Entonces, vosotros siempre veis estas dos paredes de aquí, pero nunca veis, y bueno, nunca veis la de la ventana, no tiene sentido porque si no estaríamos a contraluz, pero tampoco veis esta pared de aquí. Esta pared hace un tiempo tenía pósteres, pero los quité y no había terminado de poner nada porque no sabía muy bien qué poner. Es una pared blanca completa, bueno, ahí tengo el tubo del aire acondicionado porque es verano. Y la impresora anda por aquí. Ventilador porque es verano. El caso es que he pensado que en esa pared vamos a poner una gran pizarra blanca. Entonces yo me pongo a grabar con la cámara desde aquí. Y la pared está aquí detrás. La pizarra está aquí detrás. Así que, casualmente, ayer me llegó un sillón que habíamos comprado y tiene una caja de cartón súper grande. Entonces, os voy a contar cómo lo vamos a hacer. Voy a utilizar un mantel de estos de hule de plástico que mi madre tenía viejo, luego se compró otro con acolchadito por dentro y ya no lo usábamos en la mesa del comedor de casa de mi madre. Y estaba ahí muerto de risa, mi madre lo usa, por ejemplo, si va a hacer algún tipo de manualidad, tratamiento, bricolaje, lo pone encima de la mesa de la terraza y así la protege, pero en principio no tiene un uso ya siempre y se podría apañar con otra cosa. Así que me he cogido eso. Claro, si no tenéis ese hule, lo tenéis que comprar, pero infinitamente más barato será que una pizarra Velleda. Ahora os lo voy a enseñar. Y además voy a utilizar la caja de cartón como fondo. Lo único bueno es que había aquí unos... Espérate. Aquí se ven... Sí, ahí están. Por aquí. Unos agujeros que ya estaban. Entonces lo que voy a hacer es poner unas alcayatas que tengo y utilizar esos agujeros para colgar la pizarra. De hecho, tengo bastante hule y tengo bastante caja, porque no es sillón, y voy a aprovechar para hacer dos pizarras. Así, si una se estropea o quiero escribir mucho y no tengo tiempo de borrar, pues simplemente cuelgo, descuelgo, cambio y ya. Vamos al salón que tengo más espacio y os voy a enseñar cómo lo voy a hacer. Muy bien, ese es el hule. Esto es mi pie. Así que como podéis ver es muy grande. Y luego esta es la caja. Perdonad la pesa que hay por ahí de sujeta a la puerta cuando hay corriente. Esta es la caja, entonces mi idea va a ser hacer una pizarra de este tamaño y la otra, pues evidentemente, con el otro lateral. El hule, que no os lo he dicho, ahora mismo está doble. Lo estaba preparando para medir, cortar y simplemente lo que voy a hacer es forrar la parte de delante y doblar por detrás. Y ahora lo que me vais a ver hacer es, rápido, cortar toda la caja, pegarlo, etcétera, etcétera. Ya tenemos las dos pizarras preparadas, las tengo aquí, ¿vale? Creo que tienen un tamaño, quizás no son muy grandes, pero también yo no soy muy alta, entonces tampoco me puedo permitir mucho más. Así que voy a intentar colgarlas y a ver qué tal sale.
pues así ha quedado. Al final he decidido juntar las dos pizarras en una. Mira que lo pensé y dije, no, venga, mejor dos pequeñas, pero creo que, bueno, viendo el tamaño de la pared me lo podía permitir y al final he pensado que quizá una era solo más pequeña, simplemente, bueno, que hay una junta, la evitaré y ya está. Sobre el brillo creo que voy a tener suerte porque es cierto que la iluminación es lateral, pero bueno, tengo la cortina, puedo jugar. Ahora mismo solo hay un poco de brillo aquí, que era una cosa que me daba un poco de miedo, pero estuve probando a pintar con el Rotu de Veleda por las dos partes y la otra, que es más mate, se borraba peor, porque de esta se borra súper bien, vais a ver. Bueno, este boli ya lo conocéis del vídeo de el material de clase, el material de la vuelta al cole. Entonces, bueno, si yo intento pintar aquí, se borra bastante bien. Y si pasa un rato, he probado y con alcohol se va. Entonces, fetén. Voy a comprar probablemente más de estos colores, o sea, porque solo tengo el negro. Y así puedo utilizar los recargables y con los 4 colores rojo, azul, negro y verde quizás tengo más que de sobra. Hola de nuevo. He decidido que al final, como es poquito tiempo, voy a poner el final del vídeo de la pizarra en el propio vídeo. Así que aunque estamos 2 días después, la pizarra sigue ahí. Voy a enseñaros cómo he decidido decorarla. Va a ser sencillo, ¿de acuerdo? Voy a utilizar estas luces y esto lo quiero poner por la cuerda que quedó de yute, que se ve un poco y así va a quedar más linda. Y luego tengo estos folios de colores que los tengo desde la carrera, pero me siguen quedando todavía folios y los compré primero cuando hice el herbario. Y entonces lo que voy a hacer es coger distintos colores. He decidido que voy a poner, como no me quedan muchos, un lateral de cada color y voy a recortarlos así a triangulitos. Entonces lo que voy a hacer ahora es preparar con una regla los triangulitos para que queden todos a la misma medida, los voy a recortar y después voy a ponerles cinta de doble cara adhesiva detrás que tengo y los voy a pegar. Así que voy a ir enseñándoos todo esto. Y así de bonita ha quedado la pizarra. Fijaos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios si vosotros también vais a dar, o creéis que vais a dar clases virtuales, si habéis organizado algo en vuestra casa, o en la oficina, o en el estudio de vuestra casa, si se os había ocurrido, o habéis invertido, qué habéis hecho. Todo lo que queráis me lo dejáis en comentarios y por supuesto nos vemos pronto.